Hola de nuevo, vuelvo sobre todo saludar a la gente que ha entrado pues a última hora también. Imagino que todos estamos muy liados con las cosas y es normal también que, bueno, que esperemos un buen rato más a que tengamos la máxima audiencia y empecemos efectivamente lo que es la webinar. Repito rápidamente que el objetivo de la misma es ver qué estrategia desde I3S estamos desarrollando para dar un soporte tecnológico y con ofrecimiento también de los componentes regulatorios a lo que son las obligaciones fiscales y también de regulación que se van surgiendo en cada momento y a las que tenemos que atender. En este caso, yo daré la parte inicial de lo que es la reunión y Zaro Zarraón hoy en día, que representa la parte del EKS Nest como especialista en derecho fiscal, nos dará luz también sobre lo que es los componentes regulatorios e la importancia de las normas que estamos surgiendo en estos momentos. Y finalmente ya hablaremos de lo que es el medio de la solución, que será desarrollada por Julio de Miguel, que es el director de desarrollo de negocio de I3S. Pues bien, lo que es el guión del día que os he resumido en estos momentos es el siguiente. Por una parte, haré lo que es la introducción, ver cómo está el estatus del arte en estos momentos, componentes regulatorios por parte de Izaro, el camino hacia la digitalización, lo que es la descripción de la solución, la demostración práctica de la misma y luego si tenemos un momento para ruegos, preguntas, lo que necesitéis y que os podamos apoyar en lo mismo. A modo de introducción, indicar, como todos sabemos, cuáles son las impulsores claves de las regulaciones de cumplimiento legal. Y principalmente porque cada empresa, cada situación tiene un momento diferenciado, pero lo que sí es verdad es que el impulso está ahí, nace, y desde luego los pilares con los que se sustenta son siempre los mismos prácticamente. Uno es prevenir la evasión, es decir, controlar en tiempo real las transacciones comerciales, más allá de la facturación electrónica, reducir la brecha de IVA, estimada en miles de millones de euros, en este caso, o de dólares también en Estados Unidos, y por alguna parte, pues bueno, controlar este tipo de flujo de dinero que se escapa de lo que es la transacción económica comercial que va surgiendo y esté controlado. Por otra parte, sí aumentar la eficiencia de las agencias gubernamentales, es decir, automatizar, que tengan información en el momento de lo que está sucediendo en el mercado, en el mundo, en lo que es el comercio y la industria, etcétera, y digitalizar la contratación pública y todo tipo de componentes también que ayuden también a mejorar la eficiencia de las mismas. Y finalmente, digitalizar la economía, es decir, incrementar la eficiencia de los procesos, desde la parte nuestra de proveedores de información hacia las agentes gubernamentales, automatizar lo que es la entrega de información, generar una mejor cultura de gestión de gastos, interoperabilidad y, desde luego, de alguna manera, pues apoyar a todas las empresas que estén en este mundo, este camino hacia la digitalización y que, por lo que fuere también, pues necesitan un apoyo y que podamos dárselo entre todos y que puedan satisfacer este tipo de demandas de la forma más adecuada posible. Lo que está claro es que las regulaciones que vienen y que están y que han sido son de todo tipo, ya sean de tipo fiscal, pero lo que sí llama la atención es sobre todo es que hay muchos en los inductores que hemos comentado que son siempre entre autoridades fiscales, luego todo lo que son los complementos de obligaciones entre lo que son las entidades y lo que es el gobierno, y luego también lo que son las relaciones B2B entre lo que son empresa a empresa. Pero fijémonos cómo de alguna manera el crecimiento de las mismas no se atenúa, sino que todo lo contrario, sino que se incrementa. Pasamos del 2011 a una serie de regulaciones fiscales que suceden en este tipo de países y cómo poco a poco esto se va incrementando de una manera prácticamente exponencial. Es decir, que al final no solamente tenemos que dedicar a un tipo de elementos como puede ser el IVA, sino que hay otros tipos de componentes que también se están añadiendo cada vez en cada momento. Esto a nivel prácticamente mundial. Y si vamos solamente a lo que es la parte de España, conocemos el mundo del SI, conocemos la parte también del invoicing, en lo que es la facturación, y por otra parte, también a nivel local tenemos los componentes de Ticketbuy y Batus para las diputaciones forales vascas, lo que nos viene también dentro de poco, y esperemos que los anuncios del BOE sucedan también en un lapso de tiempo razonable también, que tiene un año de vigencia a partir de su anuncio, lo que es la ley de Crea y Crece para la facturación electrónica y finalmente lo que es impuesto al plástico y otro tipo de impuestos que también van a subir también por la parte extendida del proveedor, que se referirán también no solamente al plástico, sino también a baterías y otro tipo de componentes también. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que hay que dar respuesta, sea por país, sea por entidad, sea por regulación, o sea directamente con entidades gubernamentales o entre empresas, y dar respuesta a todo ello. Eso hemos comentado a nivel fiscal, pero también, por ejemplo, el plástico, que aquí estamos comentando, se va moviendo, como he dicho anteriormente, por todo el mundo también. En estos momentos, España también hay obligación a partir de junio de presentar también las declaraciones de impuestos al plástico. Nacieron también en Inglaterra, que están ya en activo, en Italia, en Estados Unidos, etcétera. Como comenté anteriormente, esto se va a ampliar notablemente en los próximos años con otro tipo de componentes también regulados también, en este caso, de este tipo de actividades. Esto es la parte prácticamente fiscal.
Pero si ya nos vamos también a otro tipo de componentes más relacionados con la parte del producto regulado, nos encontramos también con otro tipo de entidades, agencias a las que también hay que reportar en el caso de que la actividad de la empresa también esté manejando o utilizando o usando componentes, productos o fórmulas o sustancias que tienes que también de alguna manera reportar a este tipo de agencias. Por lo tanto, vemos un poquitín la complejidad global en la que estamos moviendo en este caso. Hoy lo que vamos a dedicarnos sobre todo es hablar de lo que es la parte de compliance tributario, donde podremos hablar de la planeación y cumplimiento de las obligaciones fiscales, que es de lo que se trata, la emisión de los reportes de carácter fiscal y tributario, la salvaguarda de la información y el pago de impuestos, y fundamentalmente porque estamos comentando que es de ámbito general, es decir, independientemente del sector, todas las empresas tienen que reportar este tipo de actividades, por lo tanto es de importancia suprema por la que tenemos controladas. Y por otro lado, como hemos comentado anteriormente, en compliance de producto, que se refiere prácticamente a gestionar expedientes de productos, a poder llegar a vender un producto que esté regulado en determinado territorio, en determinado país, o cómo se tiene que transportar, o cómo lo tienes que gestionar, cómo tienes que presentar esas regulaciones, esas formulaciones para enviarlas a estas entidades, y ese formato de envío, cómo lo tienes también que gestionar. Pero principalmente, como he comentado, y como es de ámbito general, yo creo que interesa a todos pues, que hablemos de lo que es la parte de compliance tributario, que es un poquitín el núcleo de lo que es la reunión en este caso, y que de alguna manera he dado introducción. Y en estos momentos paso a Isaro, desde la parte de LKS legal y como especialista en este tipo de ámbitos, cuál es su visión del mismo. Gracias, Andoni. Muchas gracias por contar con el LKS para esta jornada. Compliance tributario. Bueno, compliance tributario, como sabéis, la finalidad principal del compliance tributario es controlar los riesgos fiscales, los riesgos tributarios que se puedan derivar por incumplimientos de las obligaciones o normas tributarias. Entonces, en este sentido, yo quisiera citar sobre todo el Código Penal, por una parte. El Código Penal, el artículo 31 bis del Código Penal, este código ha sufrido diversas modificaciones en el 2010-2015, por un lado, para regular la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas ante determinados delitos. Y por otra parte, para también regular la posibilidad de eximir o atenuar de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando cuentan con modelos de organización y de gestión que incluyan medidas de vigilancia y control para prevenir la comisión de delitos. Y por otra parte, la norma UNE 19602 de AENOR, que no tiene rango de norma, pero bueno, que es la que de alguna forma nos da la oportunidad de que las empresas cuenten con una herramienta, que puedan diseñar una herramienta tecnológica para cumplimiento normativo en el ámbito tributario. Esta norma, la norma UNE 19602, identifica dos rangos o dos categorías de riesgo. Tenemos el riesgo de interpretación y riesgo de procedimiento. Aquí es donde claramente se ve que la parte tecnología y de procesos con la parte legal, la necesaria convivencia y coexistencia de ambos ámbitos. El riesgo de interpretación está pensado en cuanto a interpretación de la norma, es decir, que las organizaciones y las empresas estén interpretando la norma conforme a los criterios seguidos por la Administración tributaria. Y los riesgos de procedimiento. Los riesgos de procedimiento, la norma UNE 19602 los define como la posible existencia o la contingencia tributaria que es consecuencia de un inadecuado procedimiento de gestión y control de las obligaciones tributarias en las empresas. Aquí tendremos toda la sensación cada vez mayor de que la administración tributaria o las haciendas forales, cada vez el control sobre las empresas es cada vez más y más exhaustivo. Hace ya muchos años, yo recuerdo, creo que fue en el 2010, empezamos con el modelo 340, que ya tuvimos que dar información de las facturas. Dimos un paso adelante con el suministro inmediato de información, el SII. Ahora otro paso adelante con el Ticket Buy, el BATUS, como decía Andoni, aquí en Vizcaya, mucho más amplio. La factura electrónica, que en breve va a ser obligatoria en todas las relaciones business to business, y los impuestos medioambientales. Ya empezamos con el impuesto de gases fluorados de efecto invernadero hace años, el impuesto al plástico reciente de este año, y esto no es más que el aperitivo de todo lo que nos viene por delante. Entonces, este control de la administración tributaria es cada vez muy exhaustivo, cada vez mayor,
Entonces, es importante que las empresas tengáis control de vuestras operaciones, de la tipología de las operaciones, el marco normativo que se os aplica, concreción de esos riesgos tributarios que tengáis y parametrizar, establecer los controles para una correcta aplicación de la norma. Como decía David Andoni, hay 5 territorios fiscales en España de ámbito fiscal, entonces hay diferentes modelos, diferentes plazos. Entonces, tener el sistema bien parametrizado para el cumplimiento normativo y cumplimiento en el ámbito tributario, pues es cada vez más importante debido a este mayor control. Aparte del riesgo, además de los riesgos, la norma UNE 19602 también establece una serie de controles. Hablamos de controles financieros, ¿vale? Cuando la organización dispone de controles en los procesos de gestión de los recursos financieros, así, por ejemplo, en función del tamaño, pues podemos estar hablando de asignación y segregación de funciones, podemos estar hablando de un circuito de aprobación, de auditorías, de verificaciones. Tenemos los controles no financieros sobre pues, el proceso de compras, comercialización, sobre operaciones, de tal forma que aquí podamos detectar y prevenir todos los riesgos de cara a estas contingencias tributarias, de cara a evitar la comisión de delitos o infracciones, o sea, incluso bajo un rango, ya no solo delitos, sino infracciones tributarias. Y luego está en grandes entidades los controles sobre otras entidades. Aquí también la norma UNE 19602 define o establece parámetros o criterios para tener controles sobre las entidades del grupo, sean filiales o tengamos cualquier tipo de vinculación. Entonces, al fin y al cabo, se trata de confeccionar una herramienta, un compliance tributario ad hoc para cada organización que sea útil y bueno, pues que le sirva pues, como cumplimiento o sistema de prevención de alguna forma y cumplimiento normativo. También quiero hablar del alcance subjetivo, porque la norma UNE 602, que podemos estar pensando que puede ser para grandes empresas, pues expresamente indica que es aplicable establecer una herramienta, es perfectamente viable y aceptable para cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño, independientemente de la naturaleza de la actividad que haga, sector público, privado, tenga ánimo de lucro o no tenga ánimo de lucro. Aquí elaborar un plan de prevención que acredite la actuación diligente de la empresa, esto es importante para todo tipo de organizaciones. El software de compliance como herramienta imprescindible. Es verdad que aquí el Código Penal en España, ni las normas fiscales con carácter general, del IVA, de sociedades, etc., no establecen expresamente la necesidad de tener una aplicación informática o una herramienta informática pues, para tener un compliance tributario. Pero sí quiero citar la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, que sí que da importancia a que las empresas, sobre todo de cierto tamaño, cuenten con aplicaciones informáticas que sean útiles, que sean una herramienta de gestión viva, que puedan parametrizarse, actualizarse, porque la normativa fiscal, como sabéis, pues es muy variable y se modifica constantemente. Entonces, es muy importante tener una herramienta, sobre todo aquí, y dado ese mayor control de la administración tributaria, yo creo que todos tenemos la sensación de que cada vez nos piden más información. Esa trazabilidad, esa prueba documental y trazabilidad de todas las operaciones. Es decir, que desde la propia aplicación podamos saber una operación desde inicio hasta fin, de dónde procede y cómo hemos llegado hasta su solución. Nos piden pues, los DUAs, que si un DUA tengamos que trazarlo con la factura, con el albarán, de dónde ha salido, de dónde va. Bueno, pues todo esto, de alguna forma, tenemos que conseguir, sobre todo en empresas de cierto tamaño, pero en todas las organizaciones, que esté lo más automatizado posible, porque el margen de error pues, se minimiza pues, francamente mucho. También quisiera mencionar, y ya un poco por terminar, que el compliance tributario es integrable en otros sistemas, el compliance penal, la UNE 19601 o la UNE ISO 37001 de antisoborno. Estamos hablando de estructuras de alto nivel que están orientadas a tener coherencia y a ser compatibles entre sí.
Yo creo que todos tenemos ahora mismo, además estamos en pleno apogeo de la ley de canal de denuncias, lo he denominado así, es el lenguaje ordinario, estamos hablando de la ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. El famoso canal de denuncias que toda empresa, antes o después, toda entidad del sector público y privadas con más de 50 empleados van a tener que implantar con un régimen sancionador pues muy elevado. El compliance tributario no solamente nos va a posibilitar atenuar o eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas, hace prueba de la voluntad de las empresas de querer cumplir con las obligaciones tributarias, con lo cual nos abre la puerta a que podamos probar la ausencia de dolo o culpa cuando la Administración tributaria nos quiere imponer sanciones tributarias. Por supuesto, por descontado, la seguridad jurídica y la ventaja reputacional que conlleva. Entonces, aquí, por finalizar, indicar que la tecnología en el ámbito fiscal y contar con una tecnología, con un sistema, con una herramienta es fundamental. No solo nos va a permitir cumplir con las obligaciones tributarias, sino que nos va a dar mayor eficiencia en los departamentos contables y financieros. Por lo tanto, aquí la sencillez, es decir, contar con herramientas que sean no necesariamente costosas, no grandiosas, pero sí que sean útiles para cada organización y que este cumplimiento, esta cultura de cumplimiento vaya calando poco a poco y más pronto que tarde. Y doy paso a Andoni, te doy Sí. paso. Bueno, en estos momentos ya ha terminado lo que es la ponencia en su parte también, Isaro, y pasamos a lo que es ya el desarrollo de lo que es el proceso, el viaje hacia lo que es el camino hacia la digitalización, dentro de los parámetros también que ha comentado Isaro también, en cuanto a cobertura global tecnológica, que respalde nuestras actividades también respecto a lo que son las posibles consecuencias y defensa también de lo que puede sucedernos también en este caso, y que sea sencilla y escalable. Entonces, Julio de Miguel, como director de desarrollo de negocio, le paso el testigo. Bueno, yo de primeras, lo primero que quería hacer es hacer una breve historia de cómo va evolucionando, cómo ha ido evolucionando el tema del reporting, el tema de la información, el tema de las relaciones con las instituciones. Hasta no hace muchísimo tiempo, era siglo pasado, pero no hace muchísimo tiempo, nuestra relación era básicamente con papel. Mandábamos listados con los apuntes, los registrábamos en el registro mercantil. Llegó un hito en el que podíamos descargarnos eso en un fichero de texto y lo podíamos llevar. Y nos evitamos llevar una montaña de papel para poder hacer este reporte. A partir de ahí, pues se va evolucionando. Aparecen los sistemas web, con formularios online, donde los ayuntamientos, donde las instituciones, donde las empresas nos dejan rellenar formularios online que van recibiendo la información que nosotros vamos necesitando. Se establecen ficheros de intercambio. Normalmente está el fichero tipo TXT al principio, luego ya modelos más evolucionados con XMLs, modelos JSON, etcétera, que puedes enviar business to business, puedes enviar a subir a un portal o puedes enviar información en formatos estructurados. Y llega un momento en el que dicen, bueno, vamos a avanzar un poco más. Quiero saber qué es lo que hay, qué es lo que tienes. Y nos ponen modelos de auditoría electrónica, como por ejemplo, poderte mandar ¿cuáles son mis apuntes contables, el SI, de proveedores y de clientes? ¿Cuáles son las facturas que he ido enviando, sus valores, etcétera? Seguimos avanzando y podemos establecer modelos de facturación electrónica, sobre todo al principio con las administraciones y a partir del año que viene con la ley CRE y CRECE iremos evolucionando hacia que toda factura tenga que ser emitida de manera electrónica. Modelos de accounting, ticket buy. Nosotros vamos a tener que reportar, al menos en Vizcaya, toda la información de las cuentas contables a final de año, tal cual han ido mediante unos modelos establecidos. Y ya en otros países hay modelos de distribución de facturas a través de entidades gubernamentales o procesos en los cuales el gobierno me establece un número de factura que yo tengo que indicar en cada uno de los documentos que emito. Cada vez nos piden más datos, cada vez hay que reportar de forma más dinámica, de forma más online y de forma más inmediata, con lo cual al final necesitamos que nuestros sistemas se adapten a estos requerimientos. En un esquema, esto podría ser el esquema de trabajo entre un proveedor y un cliente. Normalmente antes que te mandaba una factura con un PDF, en el mejor de los casos, porque a lo mejor te la mandaba por correo, y con esa información yo reportaba el modelo 340, el modelo 347, iba reportando los distintos modelos de forma pues cada vez menos mecanizada. ¿Qué pasa?
que yo ahora tengo que establecer, en función de los distintos modelos de distribución de clearance o accounting, tengo que establecer comunicaciones con las distintas autoridades para irles informando ya no a final de mes, ya no a final de trimestre, ya no a final de año, para ir reportando el momento en que se produce el dato de esa información. También tengo que comunicarme directamente con el cliente. Yo sé tengo que mandar una factura, pues tendré que establecer un canal de comunicación, ya sea a través de un broker o a través de un email o a través de los mecanismos que acuerde con mi cliente. Pero le tengo que establecer un mecanismo para poderle informar. Al final, tenemos que conseguir, o se quiere conseguir, que toda la información haya una única fuente de verdad que esté sincronizada y que todo el mundo nos conozcamos todo a la vez, de tal forma que lleguemos a un momento de verificación automática, que significa que yo no tengo que esperar a hacer la declaración de impuestos. Es que el gobierno me va a hacer la declaración de impuestos y yo lo único que voy a tener que decir es aceptar o no aceptar, como se está haciendo ahora mismo con el IRPF. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues de alguna forma nosotros como implantadores de SAP nos basamos en herramientas SAP y la herramienta SAP es el Document Compliance, en la cual hay un flujo. Este flujo va cubriendo todas las áreas. Partimos normalmente de un documento que viene del proveedor o que emitimos nosotros, que es la factura. Con esas facturas, con esos albaranes que emitimos, nosotros vamos generando ya la documentación electrónica con un cockpit que vamos gestionando y monitorizando cómo van evolucionando esos documentos. Si los tengo que mandar en 4 días, si los tengo que mandar a final de mes, si los tengo que mandar de manera online, lo voy monitorizando, gestionando los errores que se van produciendo, porque tengo posibilidades de corrección. Al final, conciliamos lo que yo tengo con lo que tiene Hacienda en este caso y hago un reporting, un dashboard, donde voy viendo esta información cómo va evolucionando. Verifico las actividades y voy creando todas aquellas documentaciones y ficheros que necesito enviar para poder analizar, revisar y poder enviar a mis proveedores, a mis intervinientes de todas esas informaciones. El gobierno va conociendo en modo online qué es lo que va pasando también, con lo cual al final, cuando yo presento los informes, las verificaciones son mucho más rápidas o, como decía antes, posiblemente incluso nos llegue el momento en que nos lleguen las declaraciones ya hechas y solo tengamos que aceptarlas. El hecho de tener un cockpit automatizado que me permita ver cuál es mi estatus, pues me permitirá verificar de manera mucho más rápida esta información que me han remitido. ¿Cómo empezamos a cumplir todas estas informaciones? A través de nuestra plataforma VidaNet Compliance Platform, ¿vale? Que es la que vamos a ir viendo. ¿En qué se basa? Pues se basa en 3 pilares. Lo primero, normalización, simplificación y eficiencia. Los sistemas complejos son difíciles de usar. Al final puedes cometer errores, etc. ¿Qué intentamos conseguir? Que sea un sistema simple, que sea un sistema normalizado y que todos los elementos de reporte que sea posible se emitan utilizando la misma herramienta. Segundo, es que la misma herramienta de cobertura legal de extremo a extremo, de tal forma que esta cobertura me permita no tener que monitorizar el sistema en distintos puntos del proceso, sino en un único punto voy monitorizando en qué estado del proceso está. Es un cambio sobre otras herramientas que están desagregadas de los propios sistemas. Y luego, extensibilidad a nuevos requerimientos. Hoy es Ticket Buy, Batus, mañana será la ley Crea y Crece, tenemos el plástico también, y habrá otras distintas posibilidades, con lo cual nuestra herramienta está preparada para ser extensible al resto de oportunidades que surjan. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en un estándar SAP. Allá en el 2015, cuando se empezó a hablar del SI, allá en el 2017, cuando se implantó, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una herramienta, que es el Document Framework, basado en un motor de generación de XML, que es el AIR, en el cual SAP propuso su solución de cómo lanzar todo el reporting normativo. Entonces, basándonos en esta solución, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos ido acoplándola y hemos ido modificándola. Teníamos un flujo a través de un integrador, que era la plataforma de integración, la cual también hemos ido ampliando de la forma que vamos a ver luego para poder importar o exportar las nuevas funcionalidades que SAP no ha cubierto. Y al final la comunicación se hacía con los distintos organismos que íbamos llevando.
Si nos fijamos ya en nuestra plataforma VidalNet Compliant Platform, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en documentos que están en el sistema. Nos basamos en una recepción de una factura, en una emisión de una factura, movimientos de almacén, albaranes recibidos, albaranes emitidos. Todas estas informaciones al final me están generando documentos contables que nosotros recogemos en la herramienta y las vamos identificando para los distintos reportes que vamos ejecutando. Necesitamos que la información que tenemos en el sistema viaje. ¿Y cómo hacemos que viaje? Pues bien a través de SAP Cloud Platform o actualmente BTP, el modelo que se usaba, el reporting del SI o el modelo de envío de factura electrónica a las administraciones, Facturae, o en nuestro propio motor, VidalNet Compliance, que genera los XML y emite las informaciones de aquellos reporting que no están incorporados de forma nativa en el SAP RP, como puede ser facturas electrónicas, como puede ser Batus, como puede ser Ticket Buy o el impuesto al plástico. Todo ello con un objetivo, que llegue a los distintos organismos, a las distintas entidades que queremos hacerlas llegar. Bien sea en un modelo de business to business, en el cual yo directamente le mando una factura, por ejemplo, a un cliente, bien sea a las distintas diputaciones. Aquí tenemos la peculiaridad de que tenemos N.000 diputaciones, la Agencia Tributaria, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la de Álava, la de Vizcaya, la de Navarra, distintos organismos con los cuales nos tenemos que comunicar para la hora de reportar nuestras obligaciones fiscales. Y o a través de un intermediario, si queremos, para poder emitir ese documento en un formato neutro y que la envíe también a los distintos organismos según hayamos acordado. Nos basamos en el eDocument Framework, herramienta estándar de S4HANA. Cuando alguien ve nuestra herramienta, y herramienta estándar también de SAP ERP, cuando alguien ve nuestra herramienta, lo que está viendo es el cockpit del eDocument Framework. ¿Por qué nos hemos basado en esta herramienta? Pues porque es la estrategia SAP para el desarrollo de soluciones de cumplimiento normativo. Ya sea en España con el SEI, ya sea en Francia, ya sea en Italia, ya sea en Bélgica. Normalmente se está utilizando esta herramienta o SAP ha utilizado esta herramienta como herramienta. ¿Qué ventaja tiene? Que es extensible para aplicaciones de partner, que es lo que nosotros hemos hecho. Se basa en procesos contables y de alguna forma tiene capacidades de integración a través de SAP Cloud Integration, a través de BTP y tiene posibilidades de integración a través de módulos de tercero. ¿Qué es lo que nosotros le hemos añadido? Pues de alguna forma le hemos añadido distintos motores de generación de XML. SAP, en principio, hay algunos motores que no dispone, como TicketBuy y Batus. En la gestión del plástico existe una herramienta, pero no está dentro del sistema SAP ERP. Nosotros lo que hemos añadido es la posibilidad de gestionar toda la información del plástico dentro del SAP ERP o del S4HANA. Vamos a generar también un modelo de XML, ya sea en formato neutro para enviar a un broker o en formato estándar de factura electrónica. Podemos generar en formato XML, en formato CSV. ¿Por qué? Porque el plástico, hay el A22 y el A572 no los refleja en XML, sino los refleja en formato separado por comas. Pues un TXT separado por comas también podemos generar. Nos comunicamos con las distintas haciendas forales, con las distintas estatales, con entidades privadas y tenemos un proceso de firma electrónica que es adaptable a cada proceso para poder firmar aquellos documentos que he requerido que sean firmados, como por ejemplo el Ticket Buy en Euskadi. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una solución unificada en la cual podemos funcionar de manera integrada con todos los impuestos, con un mismo interface, con una misma forma de funcionar y de manera medianamente automatizada. ¿Esto qué significa? Significa que en un único cockpit, que vamos a ver ahora, vamos a poder ver todas las informaciones en función de los privilegios que tengamos. Y luego, además, pues tenemos la puerta abierta. Nuestra solución VidalNet cubre una serie de requerimientos, pero puede haber otros requerimientos que podamos desarrollar con vosotros. Al final dominamos el eDocument Framework, la forma de desarrollar sobre él, y el eDocument Framework nos ofrece una serie de documentos sobre los que podemos actuar y generar información. Son documentos contables principalmente
y de alguna forma pues, pueden variar desde la contabilización de salidas de mercancías, salidas de almacén de Logistic Execution, apuntes financieros directamente, entregas entrantes, entregas salientes, bueno, un montón de documentos que podemos utilizar para poder generar los documents que necesitamos para desarrollar una solución ad hoc para vuestro problema. Nos integramos con cualquier cosa. Nos integramos con el BTP de SAP, el Cloud Platform Integration, nos integramos con nuestra propia VitalNet Compliant Platform, nos integramos con un PO, nos integramos con sistemas de firma electrónica basados en herramientas de servidor o con cualquier otro broker de comunicación que queráis usar. Como se nos ocurre, por ejemplo, MuleSoft o algún otro que podéis emplear para poder generar la comunicación con las distintas entidades. ¿Y quiénes serían los receptores del mensaje? Pues distintos partners empresariales, una relación B2B directamente entre distintos clientes, distintas entidades gubernamentales, brokers intermediarios que medien entre los mensajes o cualquier otra entidad que podamos definir en este proyecto conjunto que haríamos con vosotros. Y aquí tenemos el Document Cockpit. Lo conocéis todos los que usáis el SI estándar de SAP, con lo cual tampoco voy a profundizar muchísimo en él, porque prefiero ver luego ejemplos basados en la herramienta. Pero ¿qué es lo más importante? Tenemos una zona de panel en la cual podemos descubrir todos los distintos impuestos de distintos países que tenemos definidos en el sistema. Aquí yo tendré acceso mediante vistas personalizadas que pueda definir a lo que me interesa y a lo que me den permiso. Tenemos una botonera que es customizable por cada una de las soluciones en las cuales podemos ejecutar distintas acciones que nos interesen. Y luego tenemos un panel de control. Este panel de control podemos ver cada uno de los documentos que se han generado, cada uno de los documentos en qué estatus están y podemos navegar a cada una de los documentos fuente que han generado esta información. ¿Por qué? Porque es muy importante saber, y de una forma integrada, si yo tengo algo en rojo, ¿por qué? Y la forma más fácil de llegar es haciendo doble clic sobre el rojo y decir, mira, aquí ha pasado esto y viene de este documento. Me falta el NIF, o no está bien codificado el NIF, o cualquier otra cosa que haya podido pasar. Si bajamos, por ejemplo, al cockpit del plástico, pues tenemos sus características especiales. Vamos a tener, por cada uno de los impuestos, vamos a tener en la zona de la izquierda unas listas donde tenemos el detalle de los documentos y vamos a tener otras listas en las cuales tenemos las distintas declaraciones que hemos ido haciendo. Tenemos que hacer declaraciones mensuales, y en esas mensuales o trimestrales. Y esas declaraciones mensuales o trimestrales que tenemos aquí definidas, pues incluyen una serie de documentos. Pero además yo puedo navegar dentro de los documentos. Voy a poder crear de forma manual la lista o puedo dejar que el sistema me la cree automáticamente y puedo controlar el estado de cada una de ellas. Pero además voy a poder saber cuántos kilos me genera cada uno de los movimientos y qué es lo que voy a pagar en lo que va de mes. Porque puedo totalizar en cada uno de los apuntes, voy a poder totalizar cuántos kilos he enviado y cuánto voy a pagar por ellos. Y voy a poder navegar, esto es una característica del Document Framework, al documento de origen. ¿Qué más voy a poder ver? En el momento que yo genero una información relevante, se me genera un apunte contable automáticamente en el sistema, de tal forma que yo pueda ir recogiendo todas las provisiones que voy haciendo en el impuesto del plástico o pueda identificar en el momento que voy pagando. Y además es customizable. Yo voy a poder seleccionar todos los campos que me interesan ver en esta parte. Hay gente que no le interesa ver el proveedor, pues lo quita. Hay gente que no le interesa ver, no sé, el tipo de impuesto porque siempre está trabajando con el plástico, pues lo quita. Cada uno puede customizarse este informe con los campos disponibles a medida de lo que necesite. Si pasamos a la 22, que es el documento de devoluciones por ventas a países no comunitarios y ventas a países no españoles, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Vamos a generar una serie de e-documents que tenemos registrados ahí arriba, navegable, con los kilos que reportan en cada una de ellas, y los vamos a ir acumulando en una declaración.
Esta declaración es de una fecha e incluirá aquellos documentos. En el momento que generemos y cerremos el estatus del documento, ya no lo podremos modificar y añadir más documentos a esa declaración. Este es un ejemplo basado en Ticket by Batus. Es una especie de, para los que no seáis de la Comunidad Autónoma Vasca, es una especie de SI, pero ampliado, en el cual hay una característica que para la parte de documentos emitidos en Guipúzcoa y en Álava, usas el propio Ticket by, pero para la parte de facturas recibidas, usas el SI. Pues en un único cockpit vemos el estatus de todas las declaraciones, con las modificaciones que podamos acometer a los distintos documentos, que es un servicio que ha sacado la Diputación Foral de Guipúzcoa. Todas las soluciones muestran la información relevante. Puedo visualizar el XML que se me está generando, puedo visualizar, en el caso de Ticket by Batus, el QR que debo imprimir en todas las facturas, puedo ir visualizando a través de los botones customizables o navegando sobre el propio documento, puedo ir viendo las informaciones relevantes que voy generando. Firma electrónica. Es un proceso importante. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la integridad de la información que mandamos. Tanto en factura electrónica como en Ticket by Batus es necesario enviar la información firmada, de tal forma que lo que mandemos al cliente sea lo mismo que reportamos a Hacienda. ¿Para qué necesitamos entonces el motor de firma? Pues de alguna forma necesitamos agilizar este proceso y dejarlo dentro de la solución para que el proceso sea ágil y confiable. En nuestro servicio tenemos dos opciones. La contratación de un servicio cloud, en el cual mediante un servidor externo realizamos las llamadas mediante un web service con el XML a firmar y recibimos el XML firmado y que proveemos nosotros. O mediante la instalación de un servicio on-premise que instalaríamos en un servidor vuestro mediante un sencillo servicio.net y que podríais usar para las gestiones de las firmas. Todas las firmas están basadas en los estándares necesarios para poder ser emitidas. En concreto, para TicketBuy el formato SADES, pero está preparada para poder emitir otros tipos de formatos. Y al final, ¿qué es lo que hemos tratado de resolver, ¿no? Pues, ¿qué nos encontrábamos? Había herramientas externas, que había inconsistencias en los datos generados. Yo tendría que mirar en dos cockpits si la información estaba en un sitio, estaba en otro, si coincidía lo que había reportado con lo que tenía en mi contabilidad. Era un proceso un poco, vamos a decir, más tedioso, ¿no? Si tengo los datos en dos herramientas distintas, pues el soporte se convierte un poco más en ineficaz, porque si tengo un fallo, tengo que determinar si es un fallo en la herramienta de reporting o no es un fallo en la herramienta de mi ERP. Con lo cual, los costos de las operaciones se me multiplican y la usabilidad no es tan intuitiva. ¿Cómo lo solucionamos? Pues al final, nosotros, para un usuario, salvo para mirar si todo ha ido bien o todo ha ido mal, realmente sigue trabajando con su sistema SAP, contabilización de facturas, contabilizando apuntes, haciendo movimientos de almacén. Y en un momento dado pueden mirar en un cockpit si todo ha ido bien o todo ha ido mal. Si todo ha ido bien, no hay que hacer nada más porque está ya conciliado al ser dato único en SAP. Y si ha ido algo mal, podemos navegar al origen del dato para poder llevarlo. Con lo cual, el soporte se optimiza. Menos posibilidad de fallo y en un único sitio, pues tenemos un soporte más ineficaz. Tenemos un sistema mucho más usable porque todo está unificado en una única herramienta y no ampliamos el número de herramientas. No tengo una para el plástico, no tengo otra distinta para factura electrónica, no tengo otra distinta para TicketBuy, otra para SI. No, es toda la misma. Con lo cual, el costo de las operaciones en una única solución con un enfoque extremo a extremo se maximiza. Y hasta ahí es un poco lo que os quería contar, lo que os queríamos contar. Yo creo que ahora hay un tema, le paso la palabra a Andoni, hay un tema de ruegos, de ruegos y preguntas que podéis activar y si tenéis alguna duda, encantado de solventároslas. Simplemente, primeramente, gracias por estar con nosotros en este momento.
Espero que haya sido fructífera lo que es, bueno, en el tiempo que nos habéis dedicado. Hemos intentado por todos los medios pues, dar una visión global desde el punto de vista conceptual de la propia ley con la ayuda de ISARO, pues, de la regulación también en este caso, que nos afecta y desde el punto de vista de la propia solución, como ha dicho Julia. Entonces, simplemente, si queréis, dedicamos un minuto o dos, pues si alguien tiene algún tipo de pregunta, sea por oral o por escrito, y nada, sin más, que esperemos un poquito lo que sea, y si no hay ninguna, pues nos vemos en otra ocasión, que haremos más presentaciones de lo mismo en el futuro. Esperamos un poquito y luego ya veremos. Bueno, hay una pregunta de Silvia García que nos pregunta si el servicio cubre las necesidades para todas las provincias del País Vasco. La respuesta es sí. Está preparado tanto para el Ticket Buy de Álava, el Ticket Buy de Guipúzcoa y el Batus en Vizcaya. Cubriendo los servicios principalmente de factura electrónica, perdón, de factura electrónica, no, de factura emitida, factura recibida, y también podemos hacer temas de consigna dentro del propio monitor. Bueno, pues visto que no hay muchas más dudas, se ve que hemos sido claros dentro de la presentación. Agradeceros vuestra asistencia y esperamos veros en próximos webinars que podamos hacer en un futuro. Muchísimas gracias a todos.